Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos sumergiremos en una de las películas más impactantes del cine bélico, El pianista, dirigido por Roman Polanski y protagonizada por Adrien Brody. Esta obra maestra nos cuenta la increíble y trágica historia de Władysław Szpilman, un talentoso pianista judío que sobrevivió al Holocausto en la Polonia ocupada por los nazis. Pero, ¿qué tan fiel es la película en la historia real? ¿Se tomaron licencias cinematográficas para hacerla más dramática? ¿Existen eventos que ocurrieron en la realidad pero no fueron mostrados en pantalla? Descubrámoslo juntos. El pianista es una película de 2002 dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Adrien Brody en el papel de Władysław Szpilman. La película está basada en las memorias del propio Szpilman, publicadas en 1946 con el título La muerte de una ciudad, aunque su difusión fue censurada en Polonia durante el régimen comunista. No fue sino hasta 1998 que el libro fue redescubierto y publicado a nivel mundial con el título El pianista, llamando la atención de Polanski, quien decidió llevar la historia al cine. La película fue un gran éxito crítico y comercial, recibiendo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. También ganó premios importantes como el César, consolidándose como una de las películas más impactantes sobre el Holocausto. La historia se desarrolla en Varsovia entre 1939 y 1945 y sigue la vida de Władysław Szpilman, un talentoso pianista judío que se ve que su vida se desmorona con la invasión alemana a Polonia. La película muestra con crudeza el progresivo deterioro de los derechos de los judíos desde la imposición del gueto de Varsovia hasta las deportaciones masivas a Treblinka. Szpilman es separado de su familia en 1942 y logra sobrevivir escondiéndose en distintos lugares de la ciudad destruida, pasando hambre y enfrentándose a una lucha desesperada por mantenerse con vida. En uno de los momentos más impactantes de la película es descubierto por un oficial alemán llamado Wilhelm Hohenfeld, quien en lugar de entregarlo, le proporciona comida y refugio. La película es conocida por su realismo, algo que Polanski quiso enfatizar debido a su propia experiencia personal. Cuando era niño, escapó del gueto de Cracovia y vivió la persecución nazi de primera mano. Esta conexión emocional con la historia le permitió imprimir un tono auténtico y desgarrador en la película. Pero, ¿cómo se dramatizó esta historia en la pantalla? Lo analizaremos en la siguiente sección. La película El pianista comienza en Varsovia en 1939, justo cuando la ciudad es bombardeada por los nazis. Władysław Szpilman, un talentoso pianista judío, está tocando en la radio cuando una explosión interrumpe su interpretación. Este primer momento ya marca el tono de la película. La vida tranquila y artística de Szpilman se verá destrozada por la guerra. Con la ocupación alemana de Polonia se imponen las leyes antisemitas que incluyen la confiscación de bienes, restricciones de movimiento y la obligación de llevar un brazalete con la estrella de David. La familia Szpilman es forzada a mudarse al gueto de Varsovia, donde las condiciones son terribles. Hambre, hacinamiento, enfermedades y violencia constante son las que se presentan en el lugar.
Uno de los momentos más impactantes de esta parte de la película es cuando los nazis irrumpen en el apartamento de una familia judía, obligan a todos a levantarse y un anciano en silla de ruedas que no puede hacerlo es lanzado brutalmente por la ventana. Esta escena nos muestra de inmediato el nivel de brutalidad de los ocupantes alemanes y el peligro inminente para Spillman y su familia. A pesar de la desesperación, Spillman sigue tocando el piano en cafés del gueto donde se reúne la élite judía. Aquí se nos muestra una dualidad impactante. Mientras algunos judíos ricos aún pueden disfrutar de una copa de vino y buena música, en las calles los cuerpos de los que han muerto de hambre quedan tirados en el suelo, ignorados por todos. En 1942, la situación empeora drásticamente con la Gran Deportación. Los nazis comienzan a enviar en masa a los judíos a Treblinka, un campo de exterminio. Spillman y su familia son llevados a la estación de tren, pero en el último momento un policía judío lo reconoce y lo saca de la fila, salvándole la vida. Desde este punto, la película cambia de tono. Spillman está completamente solo. Regresa al gueto vacío, viendo las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. Sobrevive como puede, escondiéndose en casas abandonadas y dependiendo de la ayuda de amigos polacos que arriesgan su vida para darle comida. En una de las escenas más memorables, Spillman casi es descubierto en uno de sus escondites. Cuando intenta abrir una lata de pepinillos, el sonido del metal rasgándose resuena en el silencio de la casa vacía, y en ese momento unos soldados alemanes entran al edificio. Spillman logra esconderse, pero el suspenso de la escena nos recuerda lo frágil que es su situación. Cualquier sonido, cualquier movimiento equivocado podría significar su muerte. En el último tramo de la película, Spillman se encuentra totalmente aislado en las ruinas de Varsovia, enfermo, débil y al borde de la inanición. Es entonces cuando conoce al capitán alemán Wilhelm Heusenfeld, quien descubre su escondite. En lugar de delatarlo, Heusenfeld le pide que toque el piano, ya que en ese lugar se encontraba un piano abandonado. Es un momento de humanidad en medio del horror. El oficial nazi, conmovido por la música de Spillman, decide ayudando, dándole comida y abrigo. La película concluye con la llegada del Ejército Rojo y la liberación de Varsovia. Spillman sobrevive, pero ha perdido todo: su familia, su hogar y gran parte de su espíritu. Sin embargo, su amor por la música persiste y en la escena final lo vemos tocar el concierto para piano número 1 de Chopin como símbolo de su resistencia y supervivencia. ¿Pero qué tan fiel es esta historia a los hechos reales? En la siguiente sección compararemos los eventos históricos con lo que la película nos mostró. Aunque El pianista se basa en la historia real de Władysław Spillman, la película de Roman Polanski incluye algunas modificaciones y omisiones con el fin de adaptar la narrativa al cine. Veamos las principales diferencias entre la película y la realidad. Número 1. En la película, la familia de Spillman es deportada al campo de concentración de Treblinka en 1942. No se muestra qué ocurre con ellos después, pero se da a entender que fueron asesinados. En la realidad, esto fue cierto. Todos los miembros de la familia de Spillman, incluidos sus padres y hermanos, fueron enviados a Treblinka y murieron en el campo de exterminio. Sin embargo, hay registros que sugieren que uno de sus hermanos pudo haber sido enviado a otro campo de concentración, aunque su destino fue el mismo que el de sus padres. Número 2. En la película, los soldados nazis irrumpen en un apartamento del gueto y obligan a los judíos a levantarse. Un anciano en silla de ruedas no puede hacerlo, por lo que los soldados lo levantan y lo arrojan desde el balcón, matándolo instantáneamente.
En la realidad no hay evidencia de que esta escena haya ocurrido exactamente así, aunque se sabe que los nazis cometieron atrocidades similares en el gueto de Varsovia. Polanski incluyó esta escena para representar la brutalidad extrema de los nazis sin necesidad de mostrar múltiples asesinatos individuales. Número 3. En la película, el oficial Wilhelm Hussenfeld encuentra a Spielmann en una casa abandonada y al descubrir que es pianista, le pide que toque. Conmovido por su música, decide ayudarlo dándole comida y abrigo. En la realidad, Hussenfeld sí ayudó a Spielmann y a otros judíos prisioneros polacos. Sin embargo, su interacción con Spielmann no ocurrió exactamente como en la película. Aunque le ofreció refugio y comida, no hay registros de que le haya pedido tocar el piano. Por otro lado, en la película no se menciona que Hussenfeld fue capturado por los soviéticos después de la guerra y enviado a un campo de prisioneros donde murió en 1952. Spielmann intentó ayudarlo años después, pero no tuvo éxito. En 2009 fue reconocido póstumamente como justo entre las naciones por el Yad Vashem en Israel. Número 4. En la película, Spielmann sobrevive gracias a la ayuda de varios polacos no judíos que le proporcionan refugio y comida. Esto es debido a que Spielmann pasa varios meses solo en la calle. Sin embargo, también se muestra la hostilidad de otros polacos que denunciaban a los judíos escondidos. En la realidad, Spielmann fue ayudado por varias personas, entre ellos amigos de la radio en la que él trabajaba. Sin embargo, la película no muestra los riesgos que corrieron estas personas por ayudarlo. Bajo la ocupación nazi, cualquier polaco que ayudara a un judío podía ser ejecutado junto con su familia. Número 5. En la película, el gueto es retratado con calles abarrotadas, gente muriendo de hambre y violencia constante. También se muestran los cafés donde los judíos ricos podían seguir disfrutando de música y comida, mientras la mayoría moría. En la realidad, esto es bastante preciso. El gueto de Varsovia albergó a más de 400.000 judíos en condiciones inhumanas. Mientras algunos todavía tenían dinero para comer bien en cafés clandestinos, la mayoría vivía en la miseria y los nazis dejaban morir de hambre a miles de ellos. Sin embargo, la película no muestra el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, cuando los judíos se rebelaron contra los nazis. Spielmann no participó en la revuelta, pero fue un evento clave en la historia del gueto. Número 6. En la película, Spielmann está escondido en un apartamento y cuando intenta abrir una lata de pepinillos el ruido casi lo delata. En la realidad esta escena no está documentada en sus memorias, pero ilustra la tensión constante que vivió durante su tiempo escondido. Polanski la incluyó para dramatizar el peligro al que se enfrentaba. Número 7. En la película, en un momento de desesperación, Spielmann huye de los escombros de Varsovia y es atacado por un francotirador alemán. Logra escapar de milagro arrastrándose por las ruinas y escondiéndose entre los escombros. En la realidad, Spielmann nunca mencionó haber sido atacado por un francotirador. Sí pasó tiempo escondiéndose entre edificios en ruinas, pero no hay registros de que haya sido perseguido por un soldado alemán de esta manera. Esta escena fue agregada para aumentar la tensión y dramatizar el peligro constante que enfrentó en la ciudad destruida. Número 8. En la película hay una escena desgarradora donde un niño intenta colarse por un agujero en la muralla del gueto para conseguir comida. En su intento queda atrapado y es brutalmente asesinado por los nazis. En la realidad, aunque Spielmann no menciona esta escena en particular en su libro, la situación que se muestra es históricamente precisa. Muchos niños judíos intentaban escapar del gueto a través de pequeños agujeros para conseguir alimentos en la parte aria de la ciudad. Si eran descubiertos, los nazis los mataban sin piedad. La escena representa un evento que, si bien no está documentado en las memorias de Spielmann,
fue una realidad trágica en el gueto de Varsovia. Número 9. En la película, cuando Spillman se encuentra escondido fuera del gueto y vagando por Varsovia, es golpeado y casi entregado a los nazis por la resistencia polaca, ya que lo confunden con un espía. En la vida real esto fue cierto. Spillman menciona en su autobiografía que en un momento fue detenido y golpeado por miembros de la resistencia polaca, quienes sospechaban que podía ser un judío colaborador o un informante de los nazis. Finalmente lo dejaron ir en paz cuando alguien que lo conocía confirmó su identidad. Sin embargo, la película no menciona que incluso después de la guerra, Spillman sufrió discriminación y antisemitismo por parte de algunos polacos, lo que refleja las tensiones que persistieron en Polonia después del Holocausto. Número 10. En la película, tras el bombardeo y la destrucción del gueto, Spillman camina solo por la ruina de la ciudad, completamente devastado, hambriento y al borde de la muerte. En la realidad, Spillman efectivamente pasó meses escondido en los restos de Varsovia, moviéndose entre edificios destruidos y sobreviviendo con muy poca comida. También se cree que en la vida real pasó más tiempo sin contacto humano del que se muestra en la película, lo que hizo su experiencia aún más aterradora. Número 11. En la película, Spillman se muestra en una relación romántica con una mujer llamada Dorota. Sin embargo, en la vida real, en los escritos de Spillman no menciona a una mujer llamada Dorota en ese contexto antes de la invasión nazi en Polonia. La figura de Dorota es un personaje ficticio creado para la película. Władysław Spillman nació el 5 de diciembre de 1911 en Sosnowiec, Polonia, en una familia judía. Desde una edad temprana demostró un notable talento musical, especialmente en el piano, lo que lo llevó a estudiar en la Academia de Música de Varsovia. En la década de 1930, Spillman comenzó a forjar una exitosa carrera como pianista y compositor, siendo contratado por la Radio Nacional Polaca. Su virtuosismo lo convirtió en uno de los músicos más destacados del país y sus interpretaciones de composiciones clásicas fueron muy apreciadas. Sin embargo, en 1939, la invasión nazi de Polonia alteró por completo su vida. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Spillman se vio obligado a abandonar su carrera y, como muchos otros judíos, fue obligado a mudarse al gueto de Varsovia, donde las condiciones de vida eran extremas. En el gueto, Spillman vivió el horror de la ocupación nazi, la pobreza, el hambre, la violencia y la constante amenaza de deportación a campos de concentración. En 1942, después de la imposición de las leyes antisemitas y la creación del gueto de Varsovia, la situación para los judíos en Polonia empeoró drásticamente. La familia Spillman fue una de las muchas que fueron desplazadas al gueto, donde vivieron en condiciones de extrema pobreza y sufrimiento. En ese momento, las autoridades nazis comenzaron a llevar a los judíos del gueto a los campos de concentración y la familia de Spillman fue seleccionada para ser deportada. Sin embargo, Władysław, debido a una serie de factores fortuitos, logró evitar la deportación. A pesar de que su familia fue arrestada y deportada al campo de concentración de Treblinka, él se encontraba en ese momento en el lugar correcto en el momento adecuado. Spillman tenía una serie de conexiones que le permitieron recibir ayuda y se benefició de una oportunidad que le permitió escapar de la captura. Durante una ronda de arrestos y deportaciones, Spillman fue llevado junto a otros prisioneros al tren de deportación, pero logró zafarse y escapar en el último momento. Algunos relatos indican que fue gracias a un conocido que lo reconoció y lo ayudó a escapar de la fila de deportación, permitiéndole huir antes de que fuera enviado al tren que lo habría llevado al campo de concentración, mientras que su familia no tuvo esa suerte. A lo largo de la guerra, Spillman pasó por momentos de desesperación mientras que luchaba por sobrevivir.
se escondió en diversos lugares de Varsovia viviendo en condiciones inhumanas, siempre con el temor constante de ser capturado. En medio de la tragedia, la música fue su refugio. A pesar de estar despojado de todo, Spillman encontró momentos de consuelo tocando el piano en las ruinas de la ciudad, lo que le permitió mantener la esperanza. Un momento crucial en su historia de supervivencia ocurrió en 1944, cuando Spillman fue rescatado por un oficial del ejército alemán. Hussenfeld, quien había oído a Spillman tocando el piano en su refugio, decidió ayudarlo proporcionándole alimentos y escondiéndolo de los nazis. Gracias a este acto de humanidad, Spillman logró sobrevivir a la ocupación alemana. Tras la liberación de Varsovia en 1945, Spillman comenzó a reconstruir su vida. Como uno de los pocos sobrevivientes del gueto de Varsovia, retomó su carrera como pianista y compositor. Se convirtió en una figura central de la vida musical polaca de posguerra y su talento fue reconocido a nivel internacional. Además de su carrera musical, Spillman también impartió clases de piano y compuso obras para cine y radio. En 1946 publicó sus memorias El pianista, en las que relató su experiencia en el gueto, su lucha por sobrevivir y la importancia de la música en su vida durante los momentos más oscuros. La obra fue un testimonio de la barbarie del Holocausto y de la fuerza del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más extremas. A pesar de sus logros profesionales, Spillman vivió el dolor de haber perdido a su familia en los campos de concentración. La tragedia de la guerra lo marcó profundamente, pero su resiliencia y su amor por la música lo mantuvieron adelante. Su legado como músico y sobreviviente perdura, y su historia ha sido una fuente de inspiración para generaciones posteriores. Władysław Spillman murió el 6 de julio de 2000 a los 88 años. Su vida fue un testimonio de valentía, resistencia y la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades más extremas. A través de sus memorias y su música, Spillman sigue siendo una figura de referencia para recordar los horrores del Holocausto y el poder de la música como un salvavidas en tiempos de desesperación. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado descubriendo la verdad detrás de El pianista y la increíble historia de Władysław Spillman. Su historia de supervivencia, valentía y la fuerza de la música nos recuerda el poder del espíritu humano incluso en los momentos más oscuros. Si te ha gustado este video, puedes dejarme tus comentarios, regalarme un me gusta y si quieres y puedes suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias reales que inspiran películas y que nos enseñan a no rendirnos nunca. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.